¿Qué tal? Muy buenas tardes. El- mi- en esta oportunidad les quiero comentar sobre un tema, una plática sobre derechos humanos, el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos que va relacionado a la libertad de expresión. En primer lugar, es recalcar el deber que tiene el Estado de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, particularmente y con mayor razón de los grupos o sectores sociales que por su condición, oficio o labor humanitaria o social se encuentran en un mayor nivel de vulnerabilidad y riesgo. Es el caso de las y los periodistas con quienes el Estado está obligado, además de respetar y garantizar sus derechos a la libre difusión de ideas, opiniones e información por cualquier medio, a respetar y garantizar su derecho a la vida, la integridad y la seguridad. Estas obligaciones están plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales que el país ha suscrito y ratificado. Si la vida, la integridad o la seguridad de un periodista se ve amenazada, entonces no existen las condiciones mínimas para que éste realice su labor de forma profesional, lo que a su vez tiene un impacto crucial en el desarrollo de plataformas públicas confiables y seguras por la que las y los ciudadanos pueden intercambiar ideas, opiniones e información. De esta forma, la seguridad de los periodistas representa en sí misma una cuestión importante de derechos humanos, central para el logro de la libertad de expresión de forma más amplia. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo, hace hincapié en el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de todas las personas a fin de que puedan vivir libres, en paz y protegidas de la opresión y de la miseria. Supone el reconocimiento por parte del Estado de que la dignidad es la base de la protección nacional e internacional de los derechos humanos. Con miras a salvaguardar la dignidad humana, las normas del derecho internacional en materia de derechos humanos, así como la propia Constitución mexicana, consideran el deber del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran dentro de su territorio y que estén sujetos a su jurisdicción. Asimismo, la Constitución prevé agrega que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En concordancia con lo que se mencionó anteriormente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Constitución mexicana establece que las obligaciones mencionadas corresponden a los tres poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial, a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Hoy en día, en un mundo donde el conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información están presentes en todos los ámbitos de la vida, es fundamental comprender que el término periodista se aplica a un amplio rango de personas, no únicamente aquellos profesionales de medios formalmente asociados a una entidad o a los empleados de una organización mediática. En la observación general número 34 del artículo 19, el Comité de Derechos Humanos de la ONU define el periodismo como aquella función donde participan una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa en Internet y por otros medios. A partir de un relator especial de la ONU para la libertad de expresión señaló en su informe del 2012 que las y los periodistas son personas que observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos, y documentan y analizan declaraciones políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o esta en su conjunto. El término periodista incluye cualquier persona que trabaja en los medios
como reporteros o reporteras y fotoperiodistas, personal de apoyo, técnicos y técnicas, personas activas en la comunidad mediática, así como los llamados periodistas ciudadanos, es decir, el término no se reduce a las y los empleados de medios de comunicación, sino que incluye a aquellos que producen, curan o distribuyen cantidades significativas de información de interés público. Una vez definidos los alcances en términos de obligaciones del Estado de respeto y garantía de los derechos humanos, así como los receptores o sujetos de estos derechos, se pueden avanzar a la identificación de las situaciones y circunstancias concretas donde el Estado incumple con su deber de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de las y los periodistas, así como sus derechos a la vida, la integridad y la seguridad. Las restricciones a la libertad de expresión dentro de la función pública, de acuerdo con López Betancourt, que se denomina la censura tiene las siguientes características. La censura, considerada como cualquier forma de obstrucción a la libertad de prensa y de expresión por medio de acciones intimidatorias, específicamente en periodismo, se trata del monitoreo del gobierno a la información o el contenido de algún programa o edición de cualquier tiempo. Multidimensional, una autoridad pública o privada que restringe o impide parcial o completamente la libre difusión de ideas y pensamientos, noticias, conceptos o imágenes a través de los medios de comunicación. Los principales actores: Estado, dueños de los medios y grupos delincuenciales. Las y los periodistas independientes y la ciudadanía deben hacer frente a las limitaciones a la libertad de expresión provenientes de estos. La censura previa. La censura previa consiste en la imposición de someter cierta información a juicio de las autoridades para su autorización, prohibición o modificación antes de ser transmitida. Por esta razón, las y los periodistas deciden autocensurarse y dejar fuera información que pueda colocarles en situaciones comprometedoras de censura. La legislación internacional de derechos humanos, así como la propia Constitución mexicana, señalan que la prohibición de la censura previa es absoluta, de tal forma que cualquier controversia que pudiera darse en una situación donde se dude si es necesario o no limitar la libertad de expresión por cuestiones de seguridad nacional o para garantizar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, solo sería posible establecer responsabilidades ulteriores. El concepto de responsabilidades ulteriores es una sanción posterior dispuestas como consecuencia de un proceso judicial con apego a la ley y con pleno respeto a las garantías judiciales de la persona imputada. La censura es la forma más severa de interferir la libertad de expresión, ya que tiene un efecto inmediato y de cierta forma produce un daño irreversible. La colegiación obligatoria de periodistas, en la que se establece como una condición para que alguien pueda publicar o difundir información sobre cierto tema, la acreditación de su calidad de periodista por parte de un colegio o institución. La, la excepción de admisión de actos de censura. En las leyes mexicanas, la única excepción en la que cabe la admisión de actos de censura previa está relacionada con los espectáculos públicos, los cuales pueden someterse por la ley a censura previa con el objeto exclusivo de regular el acceso a ellos por la protección moral de la infancia y la adolescencia, es decir, en espectáculos, proyecciones, obras de teatro además eventos culturales o de entretenimiento exclusivos para adultos. La censura a través de restricciones indirectas. Hoy en día la sociedad en general y los medios en particular tienen acceso a una diversidad cada vez más amplia de información sobre sus derechos. Por lo mismo se ha pasado de la vieja práctica de la censura directa a la utilización de mecanismos más sutiles con los que se busca inhibir la libertad de expresión. A estos mecanismos se les conoce como medios directos. Con frecuencia estos mecanismos conllevan al uso de formas legítimas o dentro del marco de la ley que dan un fundamento legal o administrativo a acciones con la finalidad de justificar determinada acción o política en beneficio de la sociedad en su conjunto
o de un sector específico de esta, así el fin es distinto a la que se aparenta y el poder de la autoridad se utiliza para limitar la libertad de expresión. Algunos de los mecanismos indirectos más comunes para limitar la libertad de expresión son la asignación arbitraria y selectiva de publicidad oficial, la negativa de acceso a las instituciones y a la información pública como represalia a líneas editoriales críticas a la función gubernamental, el hostigamiento mediante demandas judiciales, el abuso de la autoridad regulatoria y de inspección. A partir de todo esto que he mencionado, la reforma constitucional del 11 de junio de 2013 reformuló los límites a la libertad de expresión contenidos en el artículo 6 y estableció en el artículo 7 la prohibición de restringir este derecho por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminadas a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Por lo cual se retomó la propuesta de instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la prohibición de utilizar medios indirectos en su artículo 13.3 y cuyo marco normativo es aplicable en caso de que se presenten presiones ocultas o indirectas ejercidas por funcionarios del gobierno con el propósito o efecto de interferir con el derecho a la libertad de expresión. El artículo 13.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1981 menciona que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información y por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Bueno, esa frase es: ¿el periodismo es libre o es una farsa? Es de Rodolfo Walsh. En el tema 3 es un tema 3 también, bueno, son varios temas, pero en este también yo le denomino tema 3. Las sanciones penales contra la libertad de expresión, delitos contra el honor. Dado la importancia que los instrumentos internacionales y las leyes en México han dado la libertad de expresión como elemento fundamental para la consecución de otros derechos y la consolidación democrática, se debe tener en consideración que la responsabilidad ulterior para el ejercicio extralimitado de este derecho debe estar siempre precedida por la realización de un juicio adecuado que ayude a determinar si la sanción impuesta corresponde y es proporcional al perjuicio o daño generado. La tendencia actual apunta hacia la despenalización de los delitos relacionados con la libertad de expresión, como son los llamados delitos contra el honor, que son la calumnia, la difamación y las injurias. De estos delitos funciona como un dique a la libertad de expresión al generar una situación de incertidumbre, inseguridad e intimidación de la persona imputada que se encuentra en un proceso penal y ante la posibilidad de una sanción que prive de la libertad. El riesgo latente de perder la libertad puede generar un efecto intimidatorio o inhibidor y conducir irremediablemente a la autocensura. En México se reformó el Código Penal Federal para derogar los artículos que sancionaban los delitos de injurias, difamación y calumnia. De esta manera, a nivel federal, el derecho penal dejó de ser el instrumento para sancionar estas acciones hasta el consenso de que la tipificación interfiera con la libertad de expresión y se traducía en una forma indirecta de censura. En consecuencia, se ha considerado a la vía civil como el camino mayormente identificado con los estándares democráticos internacionales de sanción a los posibles excesos al ejercer este derecho. Cabe agregar que de 19 de las 32 entidades federativas del país también han modificado las condiciones para sancionar los excesos de la libertad de expresión en el mismo sentido que a nivel federal, derogando los delitos de difamación.
Los delitos de halconeo, otro mecanismo para inhibir la libertad de expresión que desafortunadamente sigue vigente en el país, es el llamado delito de halconeo, que, que consiste en actos o conductas que se desarrollan con la finalidad de obtener información de las instituciones de seguridad pública de persecución y sanción de delitos, así como las encargadas de la ejecución de penas, es decir, abarca todo el espectro relacionado con la cobertura de la nota policíaca y de seguridad pública, desde las labores de policía hasta los centros de reclusión, pasando por las actividades de las fiscalías y los poderes judicial, estatales y el federal. Su tipificación abre la puerta para que un periodista que hace trabajo de investigación o que incluso solo esté tomando fotografías o notas sobre un accidente de inseguridad o escena del crimen pueda ser acusado de forma arbitraria, pues su conceptualización y definición legal es lo suficientemente ambigua para ser utilizada con la finalidad de censurar o intimidar a quienes pretenden publicar o dar a conocer información sobre crimen organizado, secuestros, torturas y desapariciones, es decir, principalmente violaciones graves a los derechos humanos, en donde puede o no existir una participación de las Fuerzas Armadas o los cuerpos policíacos locales y federales. Invariablemente, las leyes estatales que sancionan este delito definen al infractor como quien aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos y en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito. Ese tipo de delitos forma parte de los denominados tipos penales abiertos, los cuales deberían estar prohibidos porque pueden ser redactados de forma ambigua y poco clara, posibilitando su interpretación y aplicación arbitrarias por parte de las autoridades, así como la nula certeza jurídica para las personas destinatarias de la norma. En el territorio mexicano, la presencia de este delito está muy extendida. 2/3 de las entidades lo mantienen vigente en sus códigos penales. 19 estados, a pesar de que su existencia representa un retroceso a la libertad de expresión y el derecho a la información, al igual que en el caso de los delitos contra el honor. Para el delito de halconeo existen penas que van desde los 2 hasta los 15 años de prisión, además de multas económicas que varían en cada estado. Bueno, por mi parte es todo. Es un gusto platicar de derecho. Sí, sí, de varios temas. Es apasionante para mí, tanto de derecho más como derecho civil, derecho de familia, el mercantil y también sí, también de derecho administrativo otras. Bueno, por mi parte es un gusto. Hasta luego.